Hola, muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto, un placer podernos encontrar un día más en esta serie de reflexiones que hemos estado haciendo sobre el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román, esperando que el Señor llene de bendiciones esta semana, lo que resta de esta semana, para que juntos podamos estar glorificando a Dios y podamos aprender en estas lecciones que tenemos sobre el catecismo ortodoxo. Si alguien tiene alguna duda sobre las lecciones, les pediría por favor nos dejen mensaje en el chat o por vía mensaje privado, como usted guste, buscando en nuestras redes sociales de la Iglesia Bautista Torrefuerte, y será un placer para nosotros poder atenderles. El día de hoy vamos a continuar con la lección número 4, la cual habla acerca de la miseria del hombre en la parte 3 y corresponde a las preguntas 9, 10 y 11 del Catecismo Ortodoxo. Hermanos, en las lecciones pasadas ya contemplamos lo que era la pecaminosidad, la desobediencia y la miseria del hombre. El Catecismo, de forma anticipada, concluye esta parte con tres posibles objeciones, que sin duda son de mucha ayuda, ya que como bien dijimos antes, no estamos dispuestos a aceptar la verdad sin antes protestar sobre esta. No nos gusta que el catecismo nos diga la verdad y seguramente reaccionaremos en contra de eso. Es parte de muchas veces de la naturaleza. Quiero aclarar que tal como lo enseña el catecismo, si el Espíritu de Dios no regenera nuestro corazón, nada podrá hacer que estas lecciones sean aceptables para el hombre natural. Por lo tanto, mi amado hermano, espero yo que el Señor haya regenerado tu corazón. De no ser así, te suplico que te arrepientas de tus pecados, que te pongas a cuentas con Dios, que le pidas, mi hermano, o tú, persona que nos estás oyendo, le pidas a Dios que perdone tus pecados, esperando que el Señor haga la buena obra en ti. ¿Sí? Las tres objeciones que se podrían presentar son aquellas que cuestionan la justicia de Dios, el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Y las vamos a responder con las siguientes preguntas. Dice la pregunta número 9. Entonces, ¿es Dios injusto con el hombre al exigirle en la ley lo que no puede cumplir? Y el catecismo responde no, porque Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir la ley. Pero el hombre, por incitación del diablo y su propia obstinación, se privó a sí mismo y a toda su posterioridad de esas virtudes divinas. La pregunta número 10 nos dice, ¿deja sin castigo esa obstinación y apostasía del hombre? Contesta el catecismo de una forma muy afirmativa diciendo no, sino que él está airado de una manera sumamente terrible, tanto tanto por los pecados en los que nacemos como por los que nosotros mismos cometemos, los cuales castiga en un juicio santísimo con castigos temporales y eternos, como él mismo sentencia, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Pregunta número 11 dice, ¿no es Dios entonces misericordioso? La respuesta de forma afirmativa dice, sí, ciertamente Él es misericordioso, pero de una manera también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado, el cual se comete contra la divina majestad de Dios, también reciba retribución al máximo, es decir, castigo eterno en el cuerpo como en el alma. La primera objeción que se podría presentar tiene que ver con la justicia de Dios. Sin duda alguna, la pregunta 9 capta muy bien el pensamiento humano, ya que en esa naturaleza pecaminosa pensaríamos que sería injusto que Dios nos exija algo que nosotros no podemos hacer. Y con muchos casos, el hombre trata de justificar eh, a estas acciones. Dice, para no tachar a Dios injusto, entonces no aceptamos creer que Dios pida al hombre perfecta obediencia. Por lo tanto, Dios tiene que quedar contento con el esfuerzo que hagamos, porque pues así somos. Muchas veces ese es el pensamiento del hombre. Por esa razón, el catecismo no solamente afirma que Dios exige perfecta obediencia, sino que se adelanta a afirmar que Dios hizo al hombre perfectamente capaz para cumplir esa perfecta obediencia que demanda la ley de Dios. Y recordemos que esta
perfecta obediencia, como lo hemos estudiado anteriormente, se resume en la palabra amor. Dios nos hizo capaz de amar a Dios y al prójimo perfectamente. Por lo tanto, Dios espera que nosotros lo hagamos. Con esto, no podemos decir que ahora que el hombre es pecador, Dios no puede exigirle que ame perfectamente, ya que Dios pone las pautas para ese amor y así exige que se cumplan. Y si no lo hacemos, estamos pecando. El principal adversario de Dios, el diablo, no quiere que el hombre ame, y mucho menos a Dios. Debemos reconocer que es el hombre quien pecó, el hombre es culpable, pero la Escritura nos enseña que esto fue por incitación del diablo. El hombre se convirtió en un aliado del enemigo de Dios, dando la espalda a Dios mediante un acto libre, y no solo eso, el hombre lo sigue haciendo. Nada ha cambiado en ese sentido. La propia rebeldía le trajo consecuencias muy graves, privando a sí mismo y a toda su descendencia de estos dones divinos, es decir, de la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero quisiera aclarar algo. El perder la capacidad no lo hace inocente de ninguna manera. Podemos ver el ejemplo en un cirujano que pierda su capacidad para hacer su trabajo por culpa del exceso de alcohol y drogas. Claro que por supuesto que esto no lo hace inocente de su incapacidad. Él es totalmente culpable. En el caso del juicio de Dios, el hombre en su naturaleza pecaminosa podría afirmar: yo no puedo imaginar a un Dios que fuera tan vengativo. Prefiero pensar en un Dios de amor, más tolerante. El catecismo es muy firme en eso y dice: de ninguna manera. Dios es tal como se revela en su ser, y créanme, eso nos conviene. Dios revela su ira contra el pecado, ya que éste es antitético a su naturaleza. Por lo tanto, aceptar el pecado sería negarse a sí mismo, es decir, Dios estaría negando su propio ser si aceptara el pecado. Recordemos que Dios no tiene pasiones. Ya hemos estudiado esto en la iglesia, sobre la doctrina de la impasibilidad divina. Entonces, mis hermanos, la ira de Dios no es una agitación violenta de odio apasionado como sucede con nosotros, sino que la ira de Dios es una expresión de su rectitud, justicia y santidad. Entonces, si Dios pasara por alto el pecado, dejara de ser injusto, no sería recto ni sería santo. Por esa razón, él mismo pronuncia la sentencia: maldito todo aquel. ¿Sí? Nosotros provocamos la ira de Dios en un sentido doble, es decir, por el pecado original y por los pecados que cometemos. Por nuestros actos de rebeldía es que merecemos la ira de Dios. El infierno es una realidad. El castigo del pecado es temporal, es decir, en esta vida y también en el infierno, donde el gusano de ellos ya no muere y el fuego nunca se apaga, según las Escrituras. Hay muchos teólogos modernistas y, y también los testigos de Jehová que niegan esto, pero las Escrituras nos lo enseñan claramente. Ahora, el hombre de nueva cuenta pone sus peros diciendo: ok, sí, pero Dios es misericordioso. ¿Acaso no lo es así? Pero lamentablemente se piensa que la misericordia de Dios es como si fuera una perfección aislada o un atributo aislado. Y recordemos que ya hemos estudiado acerca de los atributos de Dios y aprendimos que eso no es posible. Las perfecciones divinas o los atributos de Dios tienen que entenderse todas juntas en su propio ser. Recordemos que Él es un ser que no está compuesto. No podemos aislar nada de su ser. Por esa razón, el catecismo hace mención de la justicia de Dios, para recordarnos que no podemos pensar en la misericordia de Dios aparte de su justicia. La misericordia de Dios es justa, santa, sabia, soberana, recta, buena, etc. De ninguna manera podemos contrastar la misericordia de Dios con la justicia, como si fueran dos cosas opuestas, porque esto sería ir en contra del propio ser de Dios. Entonces, mi amado hermano, el pecado es una ofensa contra la suprema majestad de Dios, y esta ofensa exige el mayor castigo. La misma naturaleza de Dios lo exige. Por lo tanto, lo único que puede satisfacer la justicia de Dios es la salvación
por medio del sacrificio de Cristo. Y esto debe de ser anunciado por todo ministro de la palabra. Pero no debemos olvidar que es sumamente importante predicar, que si el pecador no se arrepiente, este perecerá eternamente, aunque hayas hecho una profesión de fe que es totalmente vana. Bueno, mi querido hermano, espero yo que estos estudios, estas lecciones muy breves, te estén ayudando en tu devoción personal, en tu adoración familiar, y esperemos que pronto podamos seguir subiendo las siguientes lecciones. Te recuerdo, si tienes alguna duda o algún comentario que quieras hacernos, adelante, con todo gusto estamos para servirte. Te saluda y se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román Leiva. Hasta pronto.